Vamos a hablar de la visita de José de Austria al Palacio de Versalles. Así que vamos a ubicarnos en Francia en 1775. Ya gobernaban en aquel entonces Luis XVI, el último rey antes de la Revolución Francesa, y su esposa, la austríaca María Antonieta. Se habían casado para gestar una alianza entre Francia y Austria. Hay un hecho conocido en los comienzos de la relación entre el rey Luis y María Antonieta. Había entre los dos una enorme indiferencia. Algunos decían que esa indiferencia, esa apatía, tenía como causa principal una cierta deficiencia sexual del rey. Y que, aunque el rey no era técnicamente impotente, era incapaz de consumar el matrimonio, por no decir otra cosa. Y no porque no amara a su mujer. El médico de la corte, Lasson, le recetó unas dietas con la esperanza de curar esta apatía de Luis. Algunos médicos aconsejaron asimismo la circuncisión, porque consideraban que la raíz del problema era mecánica, era física. En 1776, el cirujano Moreau informó al rey que dicha operación era innecesaria. Todo era cuestión de temperamento, dijo Moreau, y atribuyó al rey una constitución indolente. Es raro, Rolón, que uno sea indolente por constitución. Sí, la verdad. Y no por circunstancias, por decisiones psíquicas, no. Uno es de una constitución indolente, ¿qué quiere decir? Tiene unos músculos laxos. Claro, como genéticamente. Claro, ¿no? pies ¿no? que se piden permiso mutuamente para el paso siguiente. Pero eso no nace de la psique, más que de las musculaturas. Y el tema del deseo, por supuesto, Alejandro, que es psíquico. Bueno, pero no era eso lo que opinaban los médicos del rey. María Antonieta se había casado y se había cansado también. Tenía que aguantar las canciones chuscas de todo París acerca de este tema. La gente decía que ella no era virgen, le inventaban docenas de amantes, y esos rumores crecían porque la reina evitaba compartir la cama con el rey. Las noches le resultaban demasiado agotadoras por vanas, solo porque tardaban las horas en pasar. El matrimonio parecía estar condenado, entonces, Rolón, a la esterilidad perpetua. Hasta que los austríacos decidieron actuar. La mamá de María Antonieta, nada menos que María Teresa de Austria, previó el desastre que podía llegar a causar el aburrimiento de María Antonieta. Y el hijo mayor de María Teresa, o sea, el hermano de María Antonieta, José, el emperador José II, que fue uno de los que planeó el casorio, salió finalmente de Viena con la delicada misión de hacer que María Antonieta amara a su esposo. Aunque la vieja María Teresa tenía esperanzas, también tenía serias dudas. Pensaba que José iba a empezar con sermones y consejos, pero en realidad la vieja subestimó los poderes de José. Ya vamos a ver lo que ocurrió. En la corte de Austria habían recibido un informe de Messier de Magasin, que era ayuda de cámara de María Antonieta, y este señor le contó a los padres y a los familiares de María Antonieta que la reina tenía deudas en el juego. Se pasaba escoraceando toda la noche. Había adelgazado notablemente, cosa que no condice mucho con el juego. El juego engorda. Sí. Y Merci describió en el informe cómo eran las noches de la reina. Por ejemplo, baile en el Palacio Real hasta medianoche. Baile de máscaras hasta las 4 de la mañana en el Teatro del Ópera. Paseo hasta las 6. Pocas veces regresaba a Versalles antes de las 7. Cuando no había bailongo, jugaba al faraón toda la noche. Una vida extraordinaria. Muy bien. Jamás se encontraba con Luis, que se iba a dormir muy temprano. El rey se iba a dormir temprano y la mujer o se iba a los bailongos o se iba a jugar chinchón toda la noche.
y perdía porque tenía un montón de deuda. Muy bien, José entonces, el propio emperador de Austria, resolvió viajar a Francia para arreglar el asunto y llegó el 19 de abril de 1777. A José le molestaba un poco la etiqueta de Francia y a fin de evitar las restricciones impuestas por el ritual, que ya hemos contado muchas veces aquí, esta pesada etiqueta de Versalles, viajó entonces el emperador de incógnito con el nombre de Conde de Falkenstein. Rechazó incluso habitaciones en el palacio y fue a hospedarse a un hotel cualunque. Y después, por unas puertas secretas que llevaban a los gabinetes de María Antonieta, logró encontrarse con su hermana, a la que no veía desde hacía 7 años. El encuentro fue emocionante. José dijo que llegaba hasta allí para que ella retomara acciones virtuosas. Esperaba llegar más lejos todavía, ¿no? Y dio indicaciones para que su hermana dejara el juego y los bailes. Y en medio del sermón, María Antonieta, se llamaba Antonieta, vamos a decir la verdad. Sería lo que sería, pero no se llamaba Antoniota. Máxime que si llamándose Antonieta facilitaba la tarea de los payadores de la oposición, calcule si se llamara Antoniota. Antonieta no está mal, yo casi prefiero Antonieta. Sí, obvio, que Antonieta, sí, yo también. Antonieta, agarrame la camiseta, es mucho mejor que Antoniota. Sí. Bien. El caso es que María Antonieta, o Antoniota, o Antoniusa, o Antoniuta, le habló entre llantos a su hermano de ciertos detalles relativos a su intimidad matrimonial. Y aseguró que esos detalles eran los que la llevaban a entregarse a otro foro de diversión en el palacio y también en París. Entonces, preocupado, José le preguntó si en esos bailes ya se había entregado a algún otro. ¿Cómo te llamas? Y la reina juró que no. Entonces, José escribió a Viena lo siguiente: demos gracias que no hay un bastardo en Francia que pueda arruinarlo todo. Era un poco una bestia, José, ¿no? Y siguió: la reina conserva su virginidad más por suerte que por virtud. Por suerte no hizo comentarios del orden de su cara le cuida la virginidad. No, claro, eso. Y siguió escribiendo. Y dijo: pasaré algunas semanas aquí con mi tarea. José, en otro orden de cosas con él mismo, era un amante extraordinariamente eficaz. Y alentó a su hermana y al rey de Francia a que le pidieran consejos sexuales. Dijo mientras escupía las manos. Y eso fue lo que hizo el matrimonio real. José se convirtió en el confidente tanto de su hermana como de su cuñado. Escuchó los problemas y con un poco de jactancia, que es como se dan los consejos sexuales, dio las más explícitas clases de educación sexual. José supo espantado que Luis había sido educado ferozmente en la piedad y consideraba al placer carnal como algo pecaminoso y no como algo esencial para producir un heredero. Y con esa idea tan poco estimulante pretendía dar un hijo a María Antonieta. Después de las primeras conversaciones con la reina y con Luis, José agudizó su estrategia. Organizó, por ejemplo, una cacería que debía terminar en la orgía más cruda. ¿Cómo me gustan las cacerías que terminan en las orgías más crudas, e incluso las orgías que terminan en la cacería más cruda? Tuvo mala suerte porque Luis huyó de la reunión. Se fue cuando la orgía todavía ni siquiera había empezado. Y María Antonieta lo siguió resignada.
Pero José de Austria notó que el rey se fue riendo y empezó a codearse con los ayudas de cámara. Ya era un avance. Al día siguiente, José instaló junto a la pieza de su cuñado a la dama más agraciada del reino. La instaló allí y él mismo se unió a esta dama, de modo que Luis pudiera escuchar los rumores inevitables en esta clase de maniobras y conjeturar el origen de los mismos. No sé si digamos, el ruido puede producir alguna clase de fervor sexual. Usted si ve algo visualmente uno puede llegar a entusiasmarse, pero los ruidos... Y de alguna manera, Alejandro, a veces los ruidos lo que hacen es movilizar la fantasía del que escucha, claro, y lo que no ve lo reproduce. Los ruidos, digo yo, las expresiones de los amantes, porque los ruidos, por ejemplo, el caer de una biblioteca, claro, es suele otra cosa, ser es otra medio cosa. de un fragor, Eso es otra cosa. bastante grande. Te cae el tintero, No, el velador, una una noche de amor, sí. se puede venir abajo una biblioteca, Sí. ¡pua! Con todos los libros, Claro. pero mejor es verlo, ¿no?, que oírlo. Sí. Bueno, no importa, él se instaló con la dama más agraciada del reino al lado de Luis y su mujer. Luis oyó los rumores y parece que dio resultado, porque la pasión que se despertó en Luis XVI fue tal, así que mire, contrariamente a lo que yo pensaba, que poco más tarde el rey pidió audiencia con José y le hizo saber orgulloso que tenía intenciones de visitar a su esposa. La voz, ¿vieron? Luis XVI y María Antonieta se amaron, por no decir otra cosa. Cuando José se fue de Versalles en mayo de 1777, un mes después, ya se había hecho amigo del rey y el dolor de María al separarse de su hermano fue muy grande. José, orgulloso, avergonzó a los sabios de la Facultad de Medicina de París, contrariamente a lo que se ha difundido en algunos libros de historia. No existe registro alguno que indique una operación de Luis XVI. Siempre se habla de una operación de Luis XVI. Parece que no. Parece que María Antonieta le debió la consumación de su matrimonio a la intervención del Imperio Austríaco. En junio de 1777, siempre el mismo año, María Antonieta le contó a su mamá que tenía esperanzas reales de tener un hijo. En agosto llegaron las noticias a Viena y la reina escribió en su diario: querido diario, estoy en el feliz estado, me refiero a la reina María Antonieta, ¿no? Estoy en el feliz estado tan esencial para mi vida. Mi matrimonio se consuma a diario. Querido diario. Bueno, y siguió diciendo: seguramente la heredad será plural. Siguiendo las órdenes de los médicos, último detalle, María Antonieta adoptó una rutina más tranquila. Nada de bailongos, nada de chinchón y pocas salidas nocturnas. Y no dice aquí si pagó las deudas de juego. Pero este es el bello episodio que cuenta cómo Luis XVI aprendió a demostrar su estimación a su mujer, María Antonieta. ¿A quién dedicar esto? Bueno, este José es el de Mozart, ¿no? El emperador de El la mismo época emperador Mozart. de Mozart. Así Exactamente, que, el famoso José, claro, el que te dio un consejo y se fue. Sí. Así que se lo voy a dedicar al amigo Wolfgang Amadeus Mozart, entonces, Alejandro, Bueno, que lo conocía bastante este José. bueno, podemos dedicarle también a la pareja real de Francia. Sí, que no eran tan malos como No eran los tan anteriores malos, y les pero fue bueno, mucho se comieron peor. un garrón porque los tiempos son los tiempos. Sí. Hemos ido a la discoteca a pedir algún disco que ilustrara esta historia que hemos contado hoy, que me gustó mucho, porque termina Sí, bien. Termina bien. No termina bien porque la terminamos nosotros a tiempo. Sí, antes. Hubiéramos, Sí, claro, hubiéramos seguido unos años más. Sí, hasta 1789. Y adiós mi plata, el Reinaldo y la reina.
Bueno, hemos resuelto, mejor dicho, el discotecario nos dio un disco que se llama Por culpa del escolazo. Le sienta bien a María Antonieta. Sí. Que sienta perfectamente a la conducta que tenía esta mujer. Me parece envidiable que casi todas las noches hubiera, no escolazo, el escolazo es aburrido, pero que hubiera un bailongo primero en un lugar, en el Palacio, y después otro, un baile de máscaras hasta las 6 de la mañana, y después paseo por el Bois de Boulogne. No está mal eso, ¿eh? ¿A usted le gusta no. esa vida desordenada y loca? No. ¿A usted, Magda, prefiere esa vida o prefiere acostarse como yo a las 9 de la noche? No, yo prefiero esa vida. Yo me acuesto a las ¿Usted 9 se acuerda? de la noche. ¿Se acuesta a las 9 de la A las noche? 9 de la noche y me despierto 12 menos cuarto para venir aquí. Ajá. Me acabo de despertar, porque yo duermo acá atrás. En la cama se usa En halcón la cama, para la muerte misma cama que viajante. usa Halcón. Pero A es veces sí, nos extraordinario. usamos juntos, me dice, córrase, dice... Estoy representando. Lina, que estoy haciendo la muerte de un viajante. Y los Ellos hacen espectáculos como él, que- yo me escondo abajo de las cubijas Eh, y no participo desde luego en la pieza. y los espectáculos de niños que hay antes no lo despiertan. No, nada. Yo cuando me acuesto, me acuesto. Usted se acuesta. Yo duermo y después cuando me voy de aquí, ya entonces sí, comenzó mi día. Empezó primeramente... Bueno... ¿Qué hace usted a cuando se despierta? el programa, primer troto, acto. el programa. troto. Trota, Cuando me despierto hago el programa, pero después cuando termino el programa, claro, todavía es de noche y no empieza la actividad. Entonces troto, ¿Por dónde va? ¿cómo por dónde? ¿Por dónde va a trotar? ¿Tiene algún algún camino derrotero? específico? El paseo a la plaza. Ah, por acá adentro. Por acá adentro, doy vueltas a ese... Laberinto. No al laberinto, al círculo que hay aquí, no Sí, hay un sí. círculo de unos 30 metros de diámetro y me doy 700 vueltas. Es aeróbico, en todo caso es aeróbico. Muy aeróbico. Después, bueno, duermo la siesta. ¿De esa qué hora? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana duerme la Después siesta. dormir la siesta. Pero no importa, Bueno. vamos a escuchar Por culpa del escolazo. Creo que voy a cambiar de vida después de haberme tentado No por cam- estos bailongos diarios. Así nomás va a cambiar de vida, Ricardo, no. Del ópera. Sí. Del ópera no puede ser. Sí. No, la ópera en tiempos de María Antonieta, No, le juro que no. no. La ópera es de los tiempos de Napoleón III. Sí, ya es un poquito así. Pero Más o menos. sí, habría un teatro de la ópera en Un París, teatro de la que no ópera. sería el que conocemos hoy, que es más bien de la época de Haussmann y de Sí, todos esos tipos. exactamente. Sí, bueno. Señores, escucharemos a Edmundo Rivero en Por culpa del escolazo, un tango compuesto como recriminación por las deudas de juego de María Antonieta. Adelante.